Los gemelos de 6 años del millonario no hablaban, hasta que llegó la nueva empleada de limpieza e hizo lo que ninguna niñera había logrado. Antes de comenzar la historia, deja en los comentarios de qué ciudad nos estás viendo. Y al final, no olvides calificar esta historia del 0 al 10. Disfruten la historia. Está contratada, pero recuerde, no debe involucrarse con mis hijos más de lo necesario. Su trabajo es limpiar. Solo eso. Esas palabras todavía resonaban en la mente de Nayeli Solís mientras fregaba el piso de la sala. El trapeador que sostenía parecía más un espantapájaros de la limpieza. Se detuvo un instante, miró su reflejo en el mármol y acomodó el overol rosa que pedía atención a gritos. Después se deslizó de rodillas por el piso, como si estuviera surfeando en plena faena. Y con ustedes, la campeona de la limpieza acrobática, Nayeli Solís, anunció, levantando el trapeador como si fuera un trofeo. Tarareando, improvisó una canción animada. Sale polvo, viene brillo, hoy este piso será mi escenario. Lo que Nayeli no notaba era que tenía público. Detrás de la puerta, 2 pares de ojos observaban en silencio. Gael y Enzo, 6 años, gemelos tan parecidos como 2 gotas de agua. Callados, encerrados en sí mismos desde el día en que perdieron a su madre. Nayeli aumentó el ritmo, giró el trapeador con exageración, golpeó el balde sin querer e hizo volar un trapo por el aire como si fuera una paloma improvisada. El paño cayó justo encima de un busto de mármol. Perdón, señor estatua, no fue nada personal. De pronto, un sonido que no escuchaba desde hacía tiempo resonó por el pasillo. Una risa tímida. Poco después, otra. Nayeli se quedó inmóvil, mirando alrededor. Bien, o estoy oyendo fantasmitas graciosos, o esta mansión decidió tener sentido del humor. En el piso de arriba, en su despacho, Ricardo Herrera, el viudo millonario, siempre frío, dueño de órdenes cortas e impersonales, observaba la escena a través de las cámaras de la casa. Vio la danza improvisada, el desorden y, sobre todo, las sonrisas. Sonrisas que él no presenciaba desde hacía 2 años. Y entonces, sin darse cuenta, sucedió lo imposible. Se rió. Bajo, contenido, pero se rió, al punto de asustarse de sí mismo. Al día siguiente, Nayeli llegó más temprano al trabajo. Esta vez con una cinta métrica colgada al cuello. Nadie sabía si era parte del vestuario o si planeaba medir el nivel de energía pesada de la casa. En el pasillo se cruzó con los gemelos. Se detuvo, sonrió y dijo: «Buenos días, príncipes del silencio. Promoción del día, si me regalan una sonrisa, canto Baby Shark en ritmo de samba». Los niños no respondieron, solo la siguieron con la mirada. Minutos después, en medio de la limpieza, Nayeli sintió un escalofrío. Se giró despacio. Gael estaba parado en el marco de la puerta como quien reunía valor, y entonces, con una voz casi ronca, dijo: «Hola». Nayeli abrió los ojos sorprendida. «¿Qué? ¿Me hablaste a mí?» Él asintió, repitiendo: «Hola». Ella se llevó la mano al pecho, sorprendida. «¿A mí?» Esta vez el niño sonrió. Una sonrisa pequeña. Enseguida salió corriendo como quien acaba de conquistar algo valioso. Enzo lo siguió, también riendo. Nayeli se quedó quieta, sosteniendo el trapeador como si fuera un cetro mágico. Sonrió de lado y murmuró: «Hola para ustedes también, pequeños príncipes». Algo había cambiado en la rutina de Ricardo Herrera. Por primera vez en 2 años encontraba excusas para salir de la oficina más temprano. «Necesito revisar unos documentos en la sala», se decía. «Oh, será mejor comprobar que todo esté en orden en la casa». La verdad era otra. Quería entender qué estaba pasando con sus hijos. Esa tarde bajó en silencio las escaleras y escuchó una música extraña que venía de la sala. Espió por la rendija de la puerta y casi no pudo creer lo que vio. Nayeli había convertido la aspiradora en su pareja de baile. Sostenía la manguera como si fuera un micrófono y cantaba una versión mexicana de una canción infantil. «Limpia aquí, limpia allá, esta casa brillará. Con Nayeli todo queda genial. Vamos todos a bailar». Giraba sobre la alfombra persa. Daba pasos de salsa con el electrodoméstico y de vez en cuando fingía que la aspiradora le respondía a sus preguntas. «¿Cree usted que quedó bien, don Aspiradora?», preguntaba, poniendo el oído en la manguera. «Ah, ¿qué quiere que cante más fuerte?». «Perfecto». Ricardo negó con la cabeza, pero entonces notó algo que lo hizo detenerse. Gael y Enzo estaban sentados en la escalera observando cada movimiento de Nayeli, y ellos estaban sonriendo. No solo sonriendo, parecían hipnotizados, como si estuvieran viendo el mejor espectáculo de sus vidas. Nayeli tomó 2 dinosaurios de juguete que estaban olvidados en el sofá y comenzó un teatro improvisado.
Hola, soy el tiranosaurio educado. Siempre digo por favor antes de comer a alguien, dijo con voz grave, moviendo el dinosaurio verde. Y yo soy el Triceratops tímido, que tiene vergüenza de mostrar sus cuernos, completó con voz fina, escondiendo el otro dinosaurio detrás de un cojín. Los gemelos soltaron una carcajada, una risa genuina, libre que Ricardo no escuchaba desde hacía tanto tiempo que casi había olvidado cómo era ese sonido. Nayeli continuó con la representación, haciendo que los dinosaurios bailaran sobre la mesita de centro, tropezaran a propósito y se disculparan con una exageración dramática. Perdón, amigo Triceratops, mis pies gigantes son muy torpes. Está bien, amigo T-Rex, yo también tengo dificultades, mis cuernos siempre chocan contra las puertas. Gale bajó un escalón de la escalera, más cerca de la acción. Enzo lo siguió. Los dos estaban completamente absortos en la presentación. Ricardo observaba desde lejos, dividido entre la admiración y la frustración. Nayeli estaba haciendo exactamente lo que él había prohibido, pero los resultados eran innegables. Al día siguiente decidió investigar más. Se quedó en el pasillo del piso superior y esperó. A las 9 en punto de la mañana escuchó los pasos de Nayeli en la entrada, y entonces algo que lo dejó boquiabierto. Un griterío animado que venía de los cuartos de los niños. ¡Eva! ¡Eva!, gritaban Gale y Enzo, corriendo a su encuentro. La palabra resonó por toda la mansión como música. Eva. Era simple, pero llena de una alegría pura. Los gemelos no solo estaban hablando, estaban celebrando su llegada. Ricardo bajó al vestíbulo y vio a Nayeli siendo recibida como si fuera una estrella de cine. Los niños saltaban a su alrededor, cada uno tratando de contar algo al mismo tiempo, mezclando palabras sueltas con gestos animados. «Buenos días, príncipes del ruido», dijo Nayeli, abriendo los brazos. «¿Listos para otra aventura en la tierra de la limpieza mágica?» «Eva, sí», respondió Gale, jalándola de la mano. «Queremos baile», completó Enzo, imitando los movimientos que había visto el día anterior. Ricardo observaba todo desde arriba. Nayeli comenzó su rutina matinal de limpieza, pero ahora con asistentes. Gale sostenía un trapito pequeño y fingía ayudar a limpiar la mesa. Enzo cargaba el atomizador de agua, vacío, por seguridad, como si fuera un soldadito en misión. «Atención, soldados de la limpieza», anunció Nayeli, marchando con la escoba. «La misión de hoy, derrotar al terrible ejército del polvo». «Sí, señora», gritaron los gemelos, riendo. Ricardo bajó algunos escalones, todavía escondido. No podía apartar la mirada. Más tarde, a media tarde, doña Carmen Ruiz, el ama de llaves que trabajaba en la mansión desde hacía 15 años, tocó la puerta del despacho. «Con permiso, señor Ricardo. ¿Puedo hablar con usted?» «Claro, doña Carmen. Pase». La mujer de 60 años, siempre seria e impecable, entró con expresión preocupada. «Es sobre la nueva empleada, señor». Ricardo levantó la cabeza de los documentos. «Nayeli. ¿Qué pasa con ella?» «Pues, la señorita Esperanza ha presentado varias quejas. Esperanza Morales era la niñera contratada para cuidar de los gemelos. Una mujer de 40 años, con 20 años de experiencia y referencias impecables. Todo lo que Ricardo consideraba necesario para cuidar de sus hijos». «¿Qué tipo de quejas?», preguntó Ricardo, ya imaginando la respuesta. «La señorita Esperanza dice que Nayeli está interactuando demasiado con los niños, que hace mucho ruido, provoca mucho desorden, y que eso no es un comportamiento adecuado para una casa respetable como esta». Ricardo asintió lentamente. «¿Y qué más? Dice que Nayeli está faltando al respeto a la jerarquía de la casa, que una empleada de limpieza no debería involucrarse en el cuidado de los niños, que eso puede confundir a los muchachos sobre quién tiene autoridad aquí». «Entiendo. La señorita Esperanza está muy incómoda, señor Ricardo. Me pidió que hablara con usted porque, bueno, no quiere crear problemas directamente». Ricardo guardó silencio por unos momentos, tamborileando los dedos sobre el escritorio. «¿Algo más, doña Carmen?» «Pues, siendo honesta, señor, yo también noto que la casa está un poco más agitada últimamente, más ruidosa, menos tranquila. Pero eso parece algo bueno». Ricardo volvió a sentir. Doña Carmen esperó alguna instrucción, pero él solo dijo: «Gracias por informarme. Lo pensaré». El ama de llaves salió, dejando a Ricardo solo con sus pensamientos. Se levantó y fue hacia la ventana que daba al jardín. Allá abajo vio a Nayeli tendiendo ropa en el tendedero, acompañada por los dos niños. Ellos la ayudaban pasándole pinzas de ropa, riendo cuando el viento hacía que las camisas parecieran bailar. Ricardo observó por largos minutos.
Su mandíbula estaba tensa. Las palabras de doña Carmen resonaban en su mente. Esperanza tenía razón. Nayeli estaba desobedeciendo sus órdenes. Estaba causando desorden en su casa perfectamente organizada. Pero allí en el jardín, sus hijos estaban sonriendo. Por primera vez en 2 años, ellos estaban realmente felices. Ricardo Herrera tenía una decisión difícil por delante. 3 días habían pasado desde la conversación de Ricardo con doña Carmen. Él todavía no había tomado una decisión sobre Nayeli, pero seguía observándola discretamente. Aquella mañana de jueves, ella llegó tarareando una canción que él no reconocía, vestida con el mismo overol rosa y cargando una mochila que parecía haber visto días mejores. «Buenos días, mansión encantada», anunció para nadie en particular. «Hoy es día de dar brillo a los rincones olvidados». Los gemelos aparecieron como siempre, gritando su característico «Eva» y corriendo a abrazarla. Ricardo los observaba desde la ventana del despacho, notando cómo el rostro de Nayeli se iluminaba cada vez que los veía. Alrededor del mediodía, Nayeli decidió limpiar la sala principal, un cuarto que rara vez se usaba y que acumulaba polvo como un museo abandonado. Era una sala elegante, con muebles antiguos, cuadros clásicos y una atmósfera solemne que combinaba perfectamente con el aire sombrío que la casa había adquirido en los últimos 2 años. Mientras quitaba el polvo de los estantes, algo en la esquina llamó su atención. Un objeto grande y rectangular estaba cubierto por una sábana blanca, olvidado. Curiosa, Nayeli se acercó y levantó con cuidado una punta de la tela. Un piano. Un hermoso piano de cola, negro y reluciente, con las teclas de marfil que parecían sonreírle. «Vaya», murmuró, pasando los dedos suavemente sobre la madera. «Qué belleza escondida». Miró alrededor, asegurándose de que estaba sola. Sus dedos flotaron sobre las teclas por un momento. Ella sabía tocar. Había aprendido en la iglesia del barrio cuando era niña, con el viejo padre Miguel, que insistía en que la música era oración en forma de sonido. No resistió. Tocó un acorde sencillo. El sonido llenó la sala con una pureza que la hizo estremecerse. Animada, comenzó una melodía suave, nada elaborado, solo una canción tradicional mexicana que su abuela solía tararear. Las notas fluían naturalmente, llenando el silencio de la casa con vida. Nayeli cerró los ojos, dejándose llevar por la música, imaginando lo hermoso que debía sonar aquel piano cuando se tocaba con regularidad. No escuchó los pasos apresurados bajando la escalera. «¿Qué estás haciendo?». La voz de Ricardo retumbó en la sala como un trueno. Nayeli dio un salto en el banco, volteándose de golpe. El rostro de él estaba pálido, pero sus ojos ardían de furia. «Señor Ricardo, yo solo estaba». «Aparta las manos de ese piano», gritó él, avanzando con pasos largos. Nayeli retrocedió, asustada. Nunca lo había visto así, descontrolado, casi salvaje. «Perdóneme, no sabía que no sabías». Él se detuvo frente a ella respirando con fuerza. «Lo dije claramente, solo limpia. Solo limpia. No toques nada, no te involucres con nada». «Pero es solo un piano», pensé que... «No pienses». Ricardo golpeó la tapa del instrumento, haciendo vibrar las cuerdas. «Aquí no tienes derecho a pensar. No tienes derecho a tocar eso». El silencio que siguió fue tenso. Nayeli podía escuchar su propio corazón latiendo. «Este piano», continuó Ricardo, más bajo pero aún furioso, «pertenecía a mi esposa. Nadie lo toca desde que ella murió. Nadie». La rabia en sus ojos empezó a transformarse en algo más profundo, más doloroso. «Si sigues faltando al respeto a las reglas de esta casa», dijo con voz fría otra vez, «serás despedida. Es la última vez que lo advierto». Nayeli respiró hondo. Algo dentro de ella se encendió. No de miedo, sino de indignación. «¿Sabe qué? Tal vez eso es justo lo que usted quiere», dijo, levantando el mentón. «Tal vez quiere despedir a cualquiera que traiga un poco de vida a esta casa». «¿Qué?». «Lo escuchó bien. Usted ha convertido este lugar en un mausoleo. Aquí todo está prohibido. Aquí nada se puede, nada se toca. ¿Y sus hijos? Ellos se están apagando en este silencio que usted cree que es respeto». Ricardo dio un paso al frente, amenazante. «No tienes derecho a...». «¿No tengo derecho a qué? ¿A notar que 2 niños de 6 años llevan 2 años sin sonreír? ¿A ver que mueren de ganas de vivir pero usted no se los permite?» «Cállate». «No me voy a callar». Nayeli firmó los pies en el suelo. ¿Cree que honra la memoria de su esposa manteniendo todo detenido en el tiempo? ¿Cree que ella estaría feliz sabiendo que sus hijos ni siquiera pueden reír? Ricardo quedó mudo, el rostro contraído entre dolor y enojo. Nayeli suavizó la voz, pero mantuvo la firmeza.
Perdón si crucé un límite. Perdón si toqué algo que no debía tocar. Pero no voy a disculparme por hacer sonreír a sus hijos. Hizo una pausa, mirándolo directo a los ojos. Las cosas solo mueren cuando dejamos de pensarlas, señor Ricardo. Y la música nunca debería morir. Ricardo la miró por largos segundos, sin responder. Su respiración era irregular, las manos le temblaban levemente. Por un momento, Nayeli pensó que él volvería a explotar. Pero él solo dio media vuelta y salió de la sala, dejándola sola con el piano en silencio. Esa noche, alrededor de las 2 de la mañana, Gael se despertó con sed. Bajó en silencio a la cocina, como ya lo había hecho otras veces. Pero al pasar por la sala, escuchó un sonido bajito. Espió por la rendija de la puerta y vio a su papá sentado frente al piano. No estaba tocando exactamente, solo presionaba algunas teclas aquí y allá, como quien intenta recordar algo perdido hace mucho tiempo. Gael se quedó mirando, hipnotizado. Nunca había visto a su papá tocar ningún instrumento. A la mañana siguiente, Nayeli llegó a trabajar esperando lo peor. Tal vez la despidieran, tal vez Ricardo ni siquiera la dejara entrar. Pero los gemelos la recibieron como siempre y ella decidió continuar con su rutina normalmente. Durante la limpieza comenzó un juego nuevo. Gael repite después de mí, chiquiti boom. Chiquiti boom, dijo el niño, riendo. Ahora tú, Enzo, macarronada. Macarronada, repitió el otro, soltando una carcajada. Ahora los dos juntos, piripim pim pao, gritaron al mismo tiempo, riendo a carcajadas. Nayeli inventaba palabras cada vez más absurdas y los gemelos las repetían con un entusiasmo creciente. Chupetudeiro, jaboneterizador, espanadorificante. La casa por primera vez en mucho tiempo resonaba con risas infantiles. Arriba en el despacho, Ricardo escuchaba todo. No sabía si sonreír o llorar, pero esta vez no bajó a interrumpir. A la mañana siguiente del incidente del piano, Nayeli llegó al trabajo con cierta inquietud. El ambiente en la casa se sentía pesado, como si las paredes aún guardaran el eco de la discusión del día anterior. Decidió empezar por los cuartos de los gemelos, esperando que la presencia de ellos trajera un poco de ligereza a su día. Tocó suavemente la puerta y entró con sus materiales de limpieza. «Buenos días, príncipes, ¿listos para una...?» Se detuvo a la mitad de la frase. Gael y Enzo estaban acostados en la cama, cubiertos hasta el mentón, mirando al techo con expresiones melancólicas. No corrieron a saludarla. No gritaron «¡Yupi!», solo la miraron con ojos tristes. «¿Qué pasó, mis amores?», preguntó Nayeli, dejando el balde en el piso y acercándose a la cama. «Papá está enojado», murmuró Gael sin apartar los ojos del techo. «Muy enojado», completó Enzo, subiendo la cobija hasta la nariz. Nayeli sintió el corazón apretarse. Aquellos niños habían presenciado la discusión del día anterior o al menos sentido la tensión que había causado en la casa. Sin pensarlo 2 veces, se quitó los zapatos y se acostó en la cama entre los dos. «¿Saben una cosa?», dijo, mirando también al techo. «¿Ustedes sabían que yo conozco la historia de los monstruos más miedosos del mundo?». Los niños voltearon la cabeza hacia ella, curiosos. «¿Monstruos miedosos?», preguntó Gael. «Así es. Quiero decir, todos piensan que los monstruos son aterradores, ¿verdad? Pero en realidad, ellos tienen miedo de un montón de cosas tontas». Enzo se acercó un poco más. «¿Miedo de qué?». «Bueno», Nayeli hizo una expresión pensativa. «El monstruo peludo de la montaña, por ejemplo, tiene un miedo terrible a los calcetines apestosos». Los niños rieron bajito. «¿De verdad?». «De verdadísimo». Nayeli puso voz dramática. «Él era el monstruo más temido de toda América Latina», rugió, haciendo que los niños se doblaran de la risa. Pero un día, una niña valiente descubrió que bastaba agitar un calcetín sucio frente a él para que el monstruo saliera corriendo, gritando: «¡Ay, qué asco! ¡Auxilio! ¡Llamen a mi mamá!». Gael y Enzo estallaron en carcajadas. «¿Y el monstruo morado del closet?», continuó Nayeli. «Ese le tiene pavor a las personas que cantan en la regadera. Cuando escucha a alguien cantando las dañas bajo la ducha, grita: «¡Ya basta! ¡Paren! ¡Están desafinando! Mis oídos sensibles no aguantan». Los niños se revolcaban en la cama de tanto reír. Nayeli siguió inventando monstruos cada vez más ridículos. El monstruo verde que se desmayaba con el olor a pizza, el monstruo azul que lloraba cuando veía caricaturas, el monstruo amarillo que tenía cosquillas cuando alguien estornudaba. Afuera del cuarto, Ricardo se había detenido a escuchar. Se acercó a la puerta entreabierta y observó la escena. Nayeli acostada entre sus hijos, los tres riendo como si fueran viejos amigos. Por un momento,
Casi entró para participar en el juego. Casi. Pero dio media vuelta y volvió al despacho, luchando contra algo que no sabía nombrar. 15 minutos después, pasos firmes resonaron en el pasillo. Esperanza Morales, la niñera, apareció en la puerta del cuarto con expresión severa. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó con voz cortante. Nayeli se incorporó en la cama, acomodándose el cabello. «Buenos días, señorita Esperanza. Yo solo estaba». «¿Solo estaba qué?». «Acostada en la cama de los niños cuando debería estar trabajando». La niñera entró al cuarto, indignada. «Ese no es su trabajo». Nayeli se levantó despacio. «Ellos estaban tristes. Yo solo quería animarlos. Animar a los niños es mi función, no la tuya». Esperanza cruzó los brazos. «Tú eres la empleada de limpieza. Tu obligación es limpiar, no andar inventando cuentitos». «Tal vez si usted cumpliera bien con su función, yo no tendría que hacer la suya», replicó Nayeli, con los ojos brillando. «¿Cómo dice?». «Escuchó bien. Varias veces he visto a estos niños solos y tristes, mientras usted está hablando por teléfono o leyendo revistas en la cocina. Yo solo quiero que ellos sean felices». Esperanza se puso roja de coraje. «Usted no tiene derecho a juzgarme. Tengo 20 años de experiencia cuidando niños. Y yo tengo 2 ojos para ver que estos niños necesitan atención. Usted es una simple empleada de limpieza. No entiende nada de educación infantil. Entiendo de corazón. Y por lo que veo, eso es lo que falta aquí». La discusión se encendió, con las dos lanzándose acusaciones y reproches. Los gemelos observaban asustados desde la cama, sin entender por qué 2 adultas discutían por causa de ellos. «Basta», gritó Esperanza. «Voy a hablar con el señor Ricardo ahora mismo». Salió pisando fuerte por el pasillo, dejando a Nayeli temblando de rabia y a los niños confundidos en la cama. 10 minutos después, Esperanza tocaba la puerta del despacho. «Señor Ricardo, necesito hablar con usted urgentemente». «Pase, Esperanza». «¿Qué pasó?». «Es sobre la empleada de limpieza, señor. Ella está sobrepasando todos los límites. La encontré recostada en la cama con los niños contándoles historias, como si fuera parte de la familia». Ricardo suspiró. «¿Tú?». «¿Cómo que G?». «Señor, ella está interfiriendo demasiado en el cuidado de los niños. Está faltando al respeto a la jerarquía de la casa. Me está desautorizando frente a los niños». «Esperanza, yo ya no puedo trabajar así, señor Ricardo. O ella se limita a sus funciones, o yo renuncio». Ricardo se quedó en silencio por algunos segundos. «Está bien, voy a resolver esto». Se levantó de la silla y bajó hasta el cuarto de los gemelos. Nayeli estaba arreglando las camas, tratando de mantener la calma. «Nayeli, necesito hablar contigo». Ella se dio la vuelta, con el rostro tenso. «Ya te pedí varias veces que no te involucres con mis hijos. Como no me haces caso, estás despedida». Las palabras salieron más frías de lo que él pretendía. Nayeli cerró los ojos un momento, respirando hondo. «Entiendo», dijo simplemente. Pero justo en ese instante, 2 pequeñas figuras aparecieron corriendo por la puerta. Gael y Enzo, que habían escuchado todo desde el pasillo, se lanzaron contra las piernas de Nayeli, abrazándola con desesperación. «No», gritó Gael. «Nayeli no puede irse. Por favor, papá». Lloró Enzo. «Ella nos hace reír». Ricardo se quedó paralizado. Era la primera vez en 2 años que escuchaba a sus hijos llamarlo papá. La primera vez que los veía mostrar tanto cariño por alguien. «Niños», empezó, pero la voz se le quebró. «Por favor», repitió Gael con lágrimas rodando por el rostro. «Nayeli es nuestra amiga». Ricardo miró a Nayeli, que también estaba emocionada, y a sus hijos desesperados. Algo dentro de él se rompió y se reconstruyó al mismo tiempo. Sin decir una palabra, volvió al despacho. «Esperanza», dijo entrando en la sala donde la niñera lo esperaba. «He cambiado de opinión. No voy a despedir a Nayeli. ¿Cómo dice? Ella se queda. Señor Ricardo». «Entonces yo renuncio». «Está bien entonces, y gracias por sus servicios. Doña Carmen preparará su carta de recomendación». Esperanza salió bufando, indignada y azotando la puerta tras de sí. 1 hora después, Ricardo encontró a Nayeli en la cocina, aún afectada por los sucesos del día. «Nayeli». Ella se dio la vuelta con cautela. «A partir de ahora vas a cuidar de mis hijos oficialmente. Te voy a pagar 3 veces tu salario actual. Seguirás con la limpieza, pero la prioridad son los niños». Nayeli abrió mucho los ojos. «Señor Ricardo». «Yo. Y una cosa, dudó. Perdón por haberte gritado ayer». Al día siguiente, a Nayeli se le ocurrió una idea loca. «Señor Ricardo», gritó desde la planta baja. «Venga rápido. Tenemos una misión especial».
Cuando él bajó, encontró a los gemelos con cubetas pequeñas y trapos en la mano, sonriendo de oreja a oreja. «Hoy es día de limpieza en familia», anunció Nayeli. «Los niños quieren enseñarle al papá a limpiar bien. Yo no necesito aprender a...» «Ándale, papá», dijo Gael, jalándolo de la mano. «Va a ser divertido». Y así Ricardo Herrera, director general de una de las empresas más grandes de México, se vio con un mandil ridículo, sosteniendo un trapeador y siendo dirigido por dos niños de 6 años. La comedia empezó cuando intentó exprimir el trapo y salpicó agua con jabón por todos lados. Continuó cuando tropezó con su propio balde y casi se cayó de cara al suelo. Y alcanzó su punto máximo cuando resbaló en un charco de jabón y se agarró de la cortina para no caer, tirándola por completo. «Papá tonto», se carcajeó Enzo, y entonces hizo algo que no hacía desde hacía 2 años. Rió fuerte, genuinamente, con lágrimas en los ojos, emocionado de ver a sus hijos hablando y felices. Nayeli observaba de lejos, con una sonrisita misteriosa que él no lograba descifrar. La tarde siguiente al episodio de la limpieza en familia, Nayeli tuvo otra de sus ideas revolucionarias. Encontró a Ricardo en el despacho, inclinado sobre hojas de cálculo y contratos, con esa expresión seria de siempre. «Señor Ricardo», dijo, tocando la puerta entreabierta. Él levantó la mirada, todavía sonriendo por dentro al recordar el papá bobo que Enzo había dicho. «¿Qué pasó, Nayeli?» «Tengo una propuesta loca para usted». Ricardo suspiró. Ya había aprendido que las propuestas locas de Nayeli casi siempre terminaban con su casa de cabeza y sus hijos riendo como hienas felices. «Me da miedo preguntar». «¿Qué propuesta?» «¿Qué le parece cenar con sus hijos hoy? De verdad, quiero decir, no en el comedor formal con doña Carmen sirviendo y todos bien sentaditos. Quiero decir, en la cocina, sin formalidades, solo ustedes 3. Ricardo frunció el ceño. «Nayeli, nosotros siempre cenamos juntos». «No, señor. Ustedes se sientan en la misma mesa, pero cada quien come en silencio mirando su propio plato. Eso no es cenar en familia. Eso es alimentación simultánea». Él no supo cómo responder a esa observación tan precisa. «¿Y qué sugieres?» «Que esta noche hagamos tacos. Todos juntos en la cocina. Un desorden bonito con pláticas, risas y vida». «¿Tacos?» Ricardo parecía genuinamente sorprendido. «¿Quieres que yo haga tacos? ¿Por qué no? Usted es mexicano, ¿no? Todo mexicano debería saber hacer tacos. Yo, bueno, en realidad nunca. Nayeli abrió los ojos dramáticamente. «¿El señor Ricardo Herrera, millonario CEO, nunca ha hecho tacos en su vida?» «Siempre tuve cocineros para eso», murmuró él sintiéndose extrañamente avergonzado. «Entonces ya es más que hora de aprender», aplaudió Nayeli. «A las 7 de la noche, en la cocina. Traiga apetito y ganas de ensuciarse». Antes de que pudiera protestar, ella ya había salido, dejándolo solo con sus hojas de cálculo y una extraña sensación de expectativa. A las 7 en punto, Ricardo bajó a la cocina vestido con una camisa de vestir y pantalones de vestir. Encontró a Nayeli usando un delantal lleno de estampados de piñas y a los gemelos con delantales improvisados hechos de bolsas de basura decoradas con dibujos. «Papá», gritaron Gael y Enzo al verlo. «Vamos a hacer tacos». «Oiga», interrumpió Nayeli, observando la ropa de Ricardo. «Así no se puede. Vaya al cuarto y póngase ropa que pueda ensuciarse». «Esta ropa está bien». «Señor Ricardo», dijo ella con las manos en la cintura, «vamos a trabajar con harina, aceite, salsa de tomate y 2 niños llenos de energía. Esa camisa blanca va a terminar como un mapa de guerra». Resoplando, Ricardo subió y volvió 10 minutos después vestido con una camiseta, polo y jeans, la ropa más casual que tenía. «Así está mejor», aprobó Nayeli. «Ahora, primera lección. Los tacos son más sobre diversión que sobre perfección». La barra de la cocina se había transformado en una estación de preparación. Había tazones con carne sazonada, queso rallado, lechuga picada, jitomates en cubos, cebolla morada, cilantro fresco y al menos 3 tipos distintos de salsa. «Primero, vamos a hacer las tortillas», anunció Nayeli, como si fuera una chef de programa de cocina. «Gael, toma la harina. Enzo, trae el agua. Papá, usted va a ser nuestro mezclador oficial». «¿Mezclador oficial?», repitió Ricardo, pensando que el título era ridículo y secretamente orgulloso. «Así es una posición de mucha responsabilidad». Los primeros minutos fueron relativamente organizados. Ricardo seguía las instrucciones de Nayeli con la seriedad de quien está cerrando un contrato millonario. Los gemelos lo miraban fascinados. Era la primera vez que veían a su papá hacer algo tan normal.
Pero la situación empezó a salirse de control cuando Nayeli decidió enseñarles a todos a lanzar la masa para extender las tortillas. «Miren», dijo ella, tomando una bola de masa y arrojándola al aire, girándola con habilidad. «Es solo práctica». «Yo quiero intentar», gritó Gael. «Yo también», completó Enzo. Y así empezó el caos. El primer intento de Gael terminó con la masa pegada en el techo. El de Enzo aterrizó encima del refrigerador. Ricardo, decidido a no dejarse vencer por 2 niños de 6 años, lanzó su masa con tanta fuerza que salió volando por la ventana. «Ups», dijo él, mirando afuera. «Creo que acabo de alimentar a los pájaros». Nayeli soltó una carcajada. «No se preocupe, señor Ricardo, tenemos masa suficiente para alimentar a todo el barrio». A partir de ahí, la cocina se convirtió en un campo de batalla culinario. La harina volaba por todos lados. Gael tiró la salsa de tomate al suelo, creando una mancha roja que parecía arte moderno. Enzo logró aventar queso rallado hasta en el candelabro. ¿Y Ricardo? Ricardo descubrió que era sorprendentemente malo en la cocina. Quemó 3 tortillas seguidas, confundió sal con azúcar y logró derramarse refresco encima 2 veces. ¿Cómo fui capaz de construir un imperio empresarial si ni siquiera puedo hacer un taco?, preguntó mirando su tercer intento carbonizado. «Porque hacer tacos requiere habilidades completamente diferentes», respondió Nayeli, salvando su tortilla antes de que se convirtiera en carbón. «Requiere paciencia, humor y la capacidad de reírse de los propios errores». Mientras tanto, los gemelos habían decidido que la mejor forma de sazonar la carne era usando las manos como cucharas. El resultado fue 2 niños cubiertos de salsa desde los dedos hasta los codos. «¡Batalla de comida!», gritó Enzo, lanzando un puñado de lechuga a Gael. «Acepto el desafío», respondió su hermano, devolviendo tomates. «¡Ey, ey, ey!», intentó intervenir Ricardo, pero terminó con un chorrito de salsa en la frente. Nayeli observaba la escena con los brazos cruzados, sonriendo. Luego, con un brillo travieso en los ojos, tomó un puñado de harina y se lo lanzó a Ricardo. «¡Traición!», gritó él, fingiendo indignación. Y así el CEO, más serio de la Ciudad de México, se vio envuelto en una guerra de comida con 2 niños de 6 años y una empleada de limpieza loca. Cuando finalmente lograron armar los tacos, después de 40 minutos de pura anarquía culinaria, todos parecían soldados después de una batalla. Ricardo tenía harina en el cabello, salsa en la camisa y queso pegado en la mejilla. Los gemelos estaban irreconocibles bajo capas de ingredientes. ¿Y Nayeli? Bueno, Nayeli estaba radiante. Se sentaron alrededor de la mesa de la cocina, no en el comedor formal con su cristalería cara y atmósfera solemne. Allí, rodeados de tazones vacíos y utensilios sucios, finalmente cenaron como una familia de verdad. «Estos son los mejores tacos del mundo», declaró Gael, aunque la tortilla se deshacía en sus manos. «Estoy de acuerdo», dijo Enzo, con salsa goteando por la barbilla. Ricardo mordió su taco torcido y mal armado. Era un desastre. La tortilla estaba medio cruda, la carne tenía demasiada sal y se había olvidado de quitar el tallo del cilantro. Pero estaba delicioso. No por la comida en sí, sino por la compañía. Por primera vez en 2 años cenaba escuchando risas, viendo a sus hijos hablar animadamente sobre su día, sintiendo que estaba vivo. «Papá», dijo Gael, entre mordida y mordida, «¿por qué nunca habíamos hecho esto antes?». La pregunta tomó a Ricardo por sorpresa. Miró a sus hijos, luego a Nayeli, luego a la cocina destruida. «Yo no sé, hijo. Creo que olvidé cómo hacerlo. Pero ahora lo recuerdas», dijo Enzo, sonriendo con la boca llena. «Sí», concordó Ricardo, sorprendiéndose a sí mismo. «Creo que sí». Después de la cena, mientras los gemelos veían caricaturas en la sala y doña Carmen limpiaba la cocina, negando con la cabeza en desaprobación silenciosa, Ricardo y Nayeli salieron al jardín. El aire nocturno estaba fresco y las luces de la ciudad brillaban a lo lejos. Caminaron en silencio por unos minutos, todavía procesando la locura de la noche. «Nayeli», dijo Ricardo finalmente. «¿Sí? ¿Cómo logras hacer que todo se sienta tan vivo?». Ella se detuvo y lo miró. Por un momento, él vio algo diferente en sus ojos, una profundidad que no había notado antes. «Porque nunca me di el lujo de vivir en automático», respondió ella simplemente. «¿Qué significa eso?». «Significa que crecí sabiendo que cada día puede ser el último día bueno, así que no desperdicio ninguno. No dejo pasar momentos felices desapercibidos. No finjo que el trabajo es más importante que las risas». Ricardo permaneció en silencio, absorbiendo las palabras. «Tus hijos estaban muriéndose de hambre, señor Ricardo. No de comida»,
de vida. Y la vida es desordenada, es imperfecta. Es harina en el techo, salsa en el piso y tacos torcidos hechos con mucho amor. Se miraron en la oscuridad del jardín, y por primera vez, Ricardo se dio cuenta de que estaba viendo a Nayeli no como la excéntrica empleada de limpieza que cuidaba a sus hijos. La estaba viendo como a una mujer que había traído color de vuelta a su casa gris, y ella también lo estaba mirando a él. Pasaron 3 días desde la cena de tacos, y la atmósfera de la casa había cambiado completamente. Los gemelos ahora corrían por los pasillos sin miedo a hacer ruido. Ricardo sonreía más veces en una mañana que en todo un mes, y Nayeli se había convertido en el centro gravitacional alrededor del cual orbitaba toda la familia. Esa tarde de sábado, ella estaba arreglando el cuarto de los niños cuando encontró una tablet olvidada bajo la cama de Gael. El dispositivo estaba medio descargado, con la pantalla rota en una esquina, probablemente víctima de alguna aventura infantil. «Estos niños y la tecnología», murmuró, tomando el aparato. «La voy a poner a cargar antes de que pierdan los revés». Encendió la tableta para revisar si todavía funcionaba. La pantalla se iluminó, mostrando el escritorio lleno de juegos coloridos y aplicaciones de dibujo, pero en la esquina inferior derecha, un icono parpadeaba insistentemente. Galería de fotos, 847 elementos no vistos. Curiosa, Nayeli tocó el icono. Tal vez eran dibujos que los niños habían hecho, o fotos de sus travesuras recientes. Podría ser divertido ver el mundo a través de los ojos de 2 niños de 6 años. La galería se abrió, mostrando miniaturas de videos y fotos organizados por fecha. Nayeli deslizó la pantalla con calma, viendo imágenes de los gemelos jugando en el jardín, haciendo muecas a la cámara, construyendo torres con bloques. Pero entonces algo llamó su atención. Las fechas cambiaban drásticamente, de hace unas semanas a 2 años antes, y en todas esas fotos más antiguas había una tercera persona. Una mujer hermosa, de cabello castaño y sonrisa luminosa. La madre de ellos. Nayeli dudó. Sabía que estaba entrando en un territorio privado, en recuerdos íntimos de una familia que había perdido a alguien muy importante. Pero había algo magnético en esas imágenes. La felicidad pura que irradiaba en cada foto. Sin pensarlo, tocó uno de los videos. La pantalla cobró vida, mostrando a los gemelos de 4 años, mucho más pequeños, riendo sin control mientras una voz femenina cantaba detrás de la cámara. Era una canción tonta, inventada en ese momento, sobre 2 pequeños dinosaurios que no podían amarrarse los zapatos. ¿Dinosaurio Gael? ¿Dinosaurio Enzo? ¿Por qué sus pies están tan enredados? ¿Es porque las agujetas son muy largas? ¿O porque ustedes son muy distraídos? Cantaba la voz, melodiosa y llena de amor. Los niños en la pantalla se reían a carcajadas, intentando cantar junto, tropezando con las palabras y cayendo en el pasto del jardín. Era pura alegría capturada en píxeles. «Mamá, canta otra vez», pedía Gael en el vídeo con su vocecita aguda de niño pequeño. Una vez más», completaba Enzo aplaudiendo. Nayeli sintió los ojos humedecerse. Nunca había visto a los gemelos tan libres, tan completamente felices y despreocupados. Era como mirar a 2 niños completamente distintos. Automáticamente pasó al siguiente video. Esta vez, la cámara estaba en manos de la madre, grabando a Ricardo. Un Ricardo más joven, más relajado, sin las líneas de tensión alrededor de los ojos. Estaba en el suelo de la sala, construyendo un castillo enorme con bloques, mientras los gemelos ayudaban derribándolo a propósito. «Ricardo, ¿te vas a quedar ahí toda la tarde?», preguntaba la voz de la mujer, divertida. «Hasta que este castillo quede perfecto», respondía él, sonriendo a la cámara. «¿Verdad, arquitectos?». «Sí», gritaban los niños, tirando de nuevo la construcción, y Ricardo reía de verdad, sin peso, sin dolor. Era un hombre completamente diferente. Nayeli estaba tan absorta en las imágenes que no escuchó los pasos acercándose por el pasillo. «¿Qué estás haciendo?». La voz de Ricardo la hizo brincar del susto. Ella se giró rápido, la tableta aún en las manos, el video todavía reproduciéndose. Él estaba parado en la puerta de la habitación, el rostro pálido, mirando la pantalla como si hubiera visto un fantasma. «Señor Ricardo, yo encontré la tableta de los niños y...». «Apaga eso», dijo él con la voz ronca. «Yo no estaba queriendo». «Apágalo», gritó, avanzando hacia él. Pero Nayeli no lo apagó. En vez de eso, sostuvo la tableta con más firmeza, protegiéndola de su alcance. «Espere», dijo ella suavemente. «Nayeli, no estoy bromeando.
Mírelos, interrumpió señalando la pantalla. Mire cómo eran felices. En el video, Ricardo más joven hacía cosquillas a los niños, que gritaban de risa. La voz de la madre narraba la escena. Y aquí tenemos al papá más payaso de México tratando de enseñar arquitectura a dos pequeños terremotos. «Detén eso», murmuró Ricardo, pero su voz ya había perdido fuerza. «Ellos necesitan recordarla riendo», dijo Nayeli, tomando suavemente su mano cuando intentó agarrar la tableta. «Y usted también». «Tú no entiendes». «Sí entiendo». Nayeli lo miró a los ojos. «Entiendo que están tan ocupados tratando de no sufrir que se olvidaron de recordar la alegría». Ricardo dejó de luchar contra ella. Sus manos temblaban ligeramente. En la pantalla el video había cambiado a otro momento. La madre de los gemelos cantando una canción de cuna en español, con los niños medio dormidos en su regazo. Su voz era suave, amorosa, llena de ternura maternal. «Duérmanse mis niños, duérmanse mi amor, que viene la noche con su bendición», cantaba ella, acariciando el cabello de sus hijos. Ricardo se dejó caer pesadamente en la cama junto a Nayeli, sin apartar los ojos de la pantalla. Lágrimas silenciosas rodaban por su rostro. «Era su canción favorita», murmuró. «La cantaba todas las noches». «Y ahora ellos duermen en silencio», observó Nayeli con suavidad. «Yo no podía. Después de que ella murió, no podía escuchar música, no podía ver videos. Era demasiado doloroso». «Pero mire», dijo Nayeli, señalando la pantalla donde los gemelos pequeños sonreían a la cámara, saludando con sus manitas. «No es solo dolor. Es amor. Es un recuerdo bonito. Es prueba de que ustedes fueron una familia muy feliz». Vieron en silencio algunos videos más. Cumpleaños, mañanas de domingo, juegos en el jardín, una familia perfecta, llena de amor y de risas. «Se llamaba Isabela», dijo Ricardo, rompiendo el silencio. «Isabela Moreno. La conocí en la universidad. Parece que fue una madre maravillosa». «Lo era. Era todo lo que yo no sabía hacer». Ricardo se limpió los ojos. «Llevaba vida a donde fuera, como usted». El comentario quedó suspendido en el aire entre ellos. «Señor Ricardo, eran tan pequeños cuando ella murió», continuó él, como si necesitara hablar. 4 años, apenas entendían lo que estaba pasando, y yo no sabía cómo explicarles, cómo seguir siendo papá sin ella. «Entonces dejó de serlo», observó Nayeli sin juzgar. «Dejé todo. De reír, de cantar, de jugar. Pensé que los estaba protegiendo del dolor, pero también los estaba protegiendo de la vida». Ricardo asintió, mirando sus propias manos. «¿Cómo lo hace?», preguntó. «¿Cómo consigue traer tanta alegría después de conocer el dolor?». Nayeli pensó un momento. «Porque el dolor y la alegría no son opuestos, señor Ricardo. Pueden existir juntos. La señora Isabela no querría que dejaran de reír por ella. Ella querría que también la recordaran riendo». En la tableta comenzó un nuevo video. Isabela enseñando a los gemelos pequeños a bailar salsa en la cocina, los tres tropezando y cayendo, riendo sin parar. «Le encantaba bailar», sonrió Ricardo entre lágrimas. «Entonces baile con sus hijos», dijo Nayeli simplemente. «Baile por ella». Se quedaron ahí sentados, lado a lado en la cama de los gemelos, viendo los recuerdos de una familia que había sido rota por la pérdida, pero que tal vez podía reconstruirse con amor. Y por primera vez desde la muerte de Isabela, Ricardo no sintió solo dolor al ver esas imágenes. Sintió gratitud. La mañana de domingo llegó con un sol brillante que parecía hacer que la propia casa suspirara de alivio. Nayeli despertó con una sensación extraña, una mezcla de valor y rebeldía que no sentía hacía mucho tiempo. Tal vez era por la conversación con Ricardo la noche anterior, cuando vieron los videos de Isabela. Tal vez era simplemente porque estaba cansada de ver a 2 niños hermosos atrapados dentro de una mansión como pájaros en jaulas doradas. Cuando llegó a trabajar, encontró a los gemelos en el cuarto, jugando con bloques de construcción, pero sin el entusiasmo de siempre. «Buenos días, príncipes», dijo, pero notó que respondieron sin la energía habitual. «Buenos días, Nayeli», murmuró Gael. «¿Está todo bien con ustedes?» «Queríamos jugar afuera», dijo Enzo señalando la ventana. «Pero no en el jardín, en la calle, con otros niños». Nayeli miró por la ventana. Afuera de la mansión podía ver el Parque Alameda, un espacio verde donde familias enteras se reunían los fines de semana. Los niños corrían, reían, jugaban juntos. Era exactamente lo que los gemelos necesitaban. ¿Alguna vez han ido al parque? Los niños movieron la cabeza con tristeza. «Papá dice que es peligroso», explicó Gael. «Que hay gente extraña», completó Enzo. Nayeli sintió que algo se encendía dentro de ella.
No exactamente enojo, sino una determinación feroz. Aquellos niños habían pasado 2 años encerrados en esa casa, aislados del mundo, protegidos de todo, incluso de su propia infancia. ¿Saben qué?, dijo, tomando una decisión impulsiva. ¿Qué tal si nos escapamos un ratito al parque? Solo por 1 hora. Los ojos de los gemelos se iluminaron como árboles de Navidad. ¿En serio?, gritaron al unísono. ¿En serísimo? Pero tiene que ser nuestro secreto, ¿de acuerdo? Es una misión especial de diversión. De acuerdo, aceptaron, corriendo ya a ponerse los zapatos. 20 minutos después, Nayeli caminaba por las calles del barrio con 2 niños que parecían haber descubierto un mundo nuevo. Gael y Enzo miraban todo con fascinación. Autos pasando, gente conversando, perros paseando, vendedores ambulantes gritando sus productos. «Mira, Nayeli», señaló Enzo. «Ese señor está vendiendo globos. Y hay una señora haciendo algodones de azúcar», completó Gael casi saltando de emoción. Cuando llegaron al parque, los gemelos se quedaron paralizados por unos segundos. Había niños por todas partes, algunos en el resbaladero, otros en los columpios, un grupo jugando fútbol, niñas saltando la cuerda. Era un festival de infancia en plena actividad. «Pueden ir a jugar», dijo Nayeli, sonriendo. «Yo me quedo aquí vigilando». Al principio, Gael y Enzo se quedaron tímidos, observando desde lejos, pero no pasó mucho tiempo antes de que otros niños se acercaran, curiosos por los 2 chicos bien vestidos que parecían perdidos. «¿Quieren jugar fútbol con nosotros?», preguntó un niño de unos 8 años. Nosotros no sabemos jugar muy bien», admitió Gael. «No hay problema, nosotros les enseñamos». Y así por primera vez en sus vidas, los gemelos Herrera se encontraron corriendo detrás de una pelota con otros niños, riendo cuando fallaban, celebrando cuando acertaban, siendo simplemente niños normales. Nayeli los observaba desde un banco, con el corazón lleno de una satisfacción profunda. Ahí estaban 2 niños que habían pasado años en silencio, gritando de alegría, haciendo amigos, viviendo. Estaba tan absorta en la escena que no se dio cuenta del coche negro que se detuvo bruscamente en la entrada del parque. Ricardo Herrera salió del vehículo como un huracán. Había llegado a casa y encontrado la casa vacía, sin Nayeli, sin los niños. Doña Carmen dijo que los había visto salir por la mañana, pero no sabía a dónde. Después de 40 minutos de búsqueda y llamadas, alguien sugirió que revisara el parque. Barrió el lugar con la mirada hasta encontrar a Nayeli sentada en el banco. Y entonces vio a sus hijos. Gael estaba colgado boca abajo del juego trepador, riendo mientras una niña con trenzas intentaba hacer lo mismo. Enzo corría detrás de otros niños en una versión caótica de las escondidas, con la ropa sucia de tierra y el cabello desordenado. Estaban felices. Completamente, genuinamente felices. Ricardo se acercó a Nayeli, quien finalmente lo notó. Ella se giró, preparada para el sermón, la regañada, posiblemente para ser despedida. «Señor Ricardo», comenzó, levantándose. «Sé que no debería haber». «¿Cuánto tiempo llevan aquí?», preguntó él, pero su voz no tenía la rabia que ella esperaba. «1 hora, más o menos». «Sé que estuvo mal, pero estaban tan tristes esta mañana, queriendo jugar con otros niños, y yo pensé...». «Míralos», interrumpió Ricardo. Nayeli se giró. Gael acababa de meter un gol y estaba siendo cargado sobre los hombros por sus nuevos amigos. Enzo había encontrado a una niña que tenía un perrito y lo acariciaba con cuidado, sonriendo de oreja a oreja. «¿Cuándo fue la última vez que los viste así?», preguntó Nayeli suavemente. Ricardo guardó silencio por un largo momento, observando a sus hijos. «Antes de que su madre muriera», admitió finalmente. «Ellos necesitaban esto. Necesitaban recordar que existen otros niños en el mundo, que es normal correr, ensuciarse, hacer ruido». «Lo sé», dijo Ricardo, sorprendiéndola. «Sé que lo necesitaban, solo que tenía miedo». «¿Miedo de qué?». «De que algo les pasara, de perderlos también». Se detuvo, pasando la mano por el cabello. «Pensé que manteniéndolos seguros en casa los estaba protegiendo». «Pero en realidad estaba prendiendo a ellos», completó Nayeli. «Prendiendo a ellos», concordó él. Nayeli se preparó para más recriminaciones, más reglas, más límites. Pero Ricardo hizo algo que ella no esperaba. «Gracias», dijo mirándola a los ojos. «¿Cómo?». «Gracias», repitió. «Por darles lo que yo no podía darles, por ver lo que yo no estaba viendo, por ser valiente cuando yo era cobarde». Nayeli sintió los ojos llenarse de lágrimas. «Señor Ricardo». «Llámame solo Ricardo», dijo él con una media sonrisa. «Creo que ya pasamos el punto de las formalidades».
Una hora después, cuando el sol comenzó a inclinarse hacia el oeste, finalmente lograron convencer a los gemelos de volver a casa. Los niños estaban exhaustos, sucios y absolutamente radiantes. Nayeli, María me enseñó a brincar la cuerda, parloteaba Gael mientras caminaban. Y José dijo que su perro se llama Taco, añadió Enzo, riéndose de su propia broma. ¿Podemos volver mañana?, preguntaron los dos al unísono. Veremos, dijo Ricardo, pero estaba sonriendo. Estaban casi llegando a la mansión cuando sucedió. Nayeli pisó mal en el césped todavía húmedo por el rocío matutino. Su pie resbaló, perdió el equilibrio y comenzó a caer hacia atrás. Ricardo reaccionó por instinto, extendiendo los brazos para sujetarla. Logró evitar la caída, pero el movimiento los dejó peligrosamente cerca. Nayeli estaba apoyada en sus brazos, el rostro a pocos centímetros del suyo. Por un momento, el mundo se detuvo. Los gemelos continuaron caminando adelante, ajenos a lo que pasaba detrás de ellos. El sol se filtraba entre las hojas de los árboles, creando un juego de luz y sombra alrededor de los dos. Ricardo miró a los ojos de Nayeli y vio algo que lo hizo olvidar cómo respirar. Ella correspondió la mirada y sintió el corazón acelerarse de una manera que no tenía nada que ver con el susto de la caída. Se acercaron, apenas unos centímetros. Ricardo podía sentir su perfume, algo simple y dulce que combinaba perfectamente con su personalidad. Nayeli podía ver las pequeñas arrugas alrededor de sus ojos, marcas de preocupación que ella quería borrar con besos. Casi pasó. Papá, Nayeli, gritó Gael desde lejos. ¿Van a venir o no? La magia se rompió. Se alejaron rápidamente, ambos sonrojados como adolescentes. Yo, lo siento, murmuró Ricardo. No, fue culpa mía, el césped, tartamudeó Nayeli. Pero cuando se miraron de nuevo, los dos supieron que no se trataba solo de la caída. Algo había cambiado entre ellos, y no había vuelta atrás. Los 3 días siguientes al incidente en el parque fueron los más extraños que la mansión Herrera había presenciado. Ricardo y Nayeli parecían haber desarrollado una habilidad sobrenatural para estar siempre en cuartos diferentes. Cuando ella estaba en la cocina, él encontraba urgencias en el despacho. Cuando él bajaba a la sala, ella de repente recordaba que tenía que aspirar el piso de arriba. Los gemelos, que a sus 6 años ya tenían una intuición afinada para detectar cuando los adultos estaban siendo tontos, observaban todo con creciente frustración. ¿Por qué papá ya no habla con Nayeli?, preguntó Gael a Enzo mientras jugaban en el cuarto. ¿Y por qué Nayeli se pone toda roja cuando ve a papá?, respondió Enzo pensativo. Están siendo tontos, declaró Gael con la brutal sabiduría de los niños. Muy tontos, confirmó Enzo. Tenemos que hacer algo. Y así nació el plan más elaborado que 2 niños de 6 años habían concebido. El jueves por la tarde, los gemelos fueron a buscar a doña Carmen en la cocina. Doña Carmen, dijo Gael usando su voz más angelical, ¿podemos hacer una fiesta sorpresa? ¿Una fiesta sorpresa? ¿Para quién?, preguntó la gobernanta sospechosa. Ya conocía ese tono. Para Nayeli, inventó Enzo rápidamente, porque ella es muy buena con nosotros. Doña Carmen, que secretamente había desarrollado cariño por la loca de la limpieza que había devuelto la vida a los niños, sonrió. ¿Y qué quieren hacer en esa fiesta? Nada muy grande, dijo Gael inocentemente. Solo traer unos bocadillos, jugos, hacer unos sombreros de papel y llamar al papá también, completó Enzo, porque le gusta Nayeli. Ah, sí. Doña Carmen levantó una ceja divertida. ¿Y cómo saben eso? Porque lo vemos mirando a Nayeli cuando cree que nadie lo ve, dijo Gael, como si fuera obvio. Y suspira mucho, agregó Enzo, haciendo una imitación exagerada de Ricardo suspirando. Doña Carmen rió, sacudiendo la cabeza. Si había 2 personas en la casa que necesitaban dejar de huir la una de la otra, eran precisamente Ricardo y Nayeli. Está bien, niños, hagamos esa fiesta. 2 horas después, la sala había sido transformada en una versión infantil de un salón de baile. Doña Carmen había ayudado a los gemelos a colgar cintas coloridas, en realidad papel higiénico decorado con plumón, esparcir cojines por el piso y crear una mesa de fiesta con todos los bocadillos, galletas y jugos que encontraron en la despensa. Los sombreros de papel eran obras de arte cuestionables. Gael había hecho uno para él decorado con dinosaurios mal dibujados. Enzo creó uno con carros que parecían manchas de colores y prepararon sombreros especiales para los adultos. El de Ricardo decía «Mejor papá» con letra temblorosa y el de Nayeli decía «Nuestra amiga favorita» en purpurina dorada que se pegaba a todo.
Ahora tenemos que llamarlos al mismo tiempo, dijo Gael, estratega nato. Yo llamo al papá, ofreció Enzo. Y yo llamo a Nayeli, completó Gael. El plan se ejecutó con precisión militar. A las 5 de la tarde en punto, Ricardo recibió una nota desesperada de su hijo. Papá, ven rápido a la sala. Emergencia. Al mismo tiempo, Nayeli encontró a Gael jalando su mano. Nayeli, tienes que venir a ver algo muy importante. Los dos llegaron a la sala desde direcciones opuestas y se detuvieron en la puerta, mirándose sorprendidos. Hola, dijo Ricardo incómodo. Hola, respondió Nayeli sonrojada. ¡Sorpresa!, gritaron los gemelos saltando desde detrás del sofá. Es una fiesta para ustedes dos. ¿Para nosotros dos?, preguntaron Ricardo y Nayeli al mismo tiempo. Sí, dijo Enzo, colocando el sombrero en el papá, porque están siendo tontos. Muy tontos, confirmó Gael, poniendo el sombrero de purpurina en Nayeli, huyendo uno del otro como si fueran fantasmas. Ricardo y Nayeli se miraron, sin saber si reír o morir de vergüenza. Ahora se van a sentar aquí, dijo Gael, empujándolos al sofá. Y van a comer bocadillos y conversar como personas normales. Y no pueden irse hasta comerse al menos 3 galletas cada uno, añadió Enzo, poniendo un plato lleno de golosinas entre ellos. No había escapatoria. Ricardo y Nayeli se sentaron en el sofá, usando sombreros de papel ridículos, mientras 2 niños de 6 años los observaban como generales supervisando una operación militar. Entonces comenzó Ricardo tomando una galleta de chocolate. Entonces, repitió Nayeli, sorbiendo un jugo de naranja. Tienen que hablar de verdad, protestó Gael. No solo estar diciendo entonces. Dile que hace unos tacos muy buenos, sugirió Enzo a su papá. Dile que él es un papá genial, instruyó Gael a Nayeli. La situación era tan absurda que Ricardo comenzó a reír. Una risa baja que creció hasta convertirse en una carcajada genuina. Nayeli lo siguió, y pronto los 4 reían de lo ridícula que era la situación. Ustedes dos son unos traviesos, dijo Ricardo, despeinando a sus hijos. Pero traviesos muy inteligentes, admitió Nayeli. Y que quieren verlos felices, dijo Gael, serio por un momento. Porque cuando ustedes están felices, nosotros también estamos felices, agregó Enzo. El corazón de Ricardo se apretó. Sus hijos, que habían pasado 2 años en silencio, ahora se preocupaban por su felicidad. ¿Saben que son los niños más increíbles del mundo?, dijo abrazándolos. Lo sabemos, respondieron al unísono, sin modestia alguna. El resto de la tarde pasó volando entre juegos tontos, música alta y muchas risas. La tensión entre Ricardo y Nayeli se fue disolviendo naturalmente, reemplazada por la complicidad de siempre. Al día siguiente, Ricardo apareció en la cocina mientras Nayeli preparaba el desayuno de los gemelos. Nayeli, dijo él, dudando. ¿Sí? Mañana hay un evento en la escuela de los niños, una presentación de lo que aprendieron durante el semestre. ¿Tú, te gustaría ir con nosotros? Nayeli dejó de mover los huevos y lo miró. ¿Como parte de la familia?, preguntó, sin pensar. La pregunta quedó suspendida en el aire entre ellos, cargada de significado. Sí, dijo finalmente Ricardo, como parte de la familia. El evento de la escuela estaba lleno de padres orgullosos grabando a sus hijos. Gael y Enzo se presentaron en un coro infantil, cantando una canción sobre las estaciones del año. Era la primera vez que participaban en algo así y sus caritas brillaban de nerviosismo y alegría. Ricardo, Nayeli y otros padres observaban desde el público. En medio de la presentación, la maestra de los gemelos, la señora Martínez, se acercó a ellos. «Disculpen la interrupción», susurró. «¿Ustedes son los padres de Gael y Enzo?» «Soy el padre», dijo Ricardo. «Esta es Nayeli, quien los cuida». «Ah, qué gusto conocerla», sonrió la maestra. «Quería hablar con ustedes sobre el sorprendente progreso de los niños». «¿Progreso?», preguntó Ricardo. «En los últimos meses han cambiado completamente. Antes eran callados, tímidos, casi no interactuaban con otros niños. Ahora inician conversaciones, hacen amigos, participan en juegos. Es una transformación increíble». Ricardo miró a Nayeli, que estaba radiante. «¿A qué atribuyen este cambio?», preguntó la maestra. «A la persona correcta llegando en el momento correcto», respondió Ricardo, sin apartar la mirada de Nayeli. Cuando terminó la presentación, un fotógrafo de la escuela se acercó. «¿Qué tal una foto familiar?», sugirió apuntando la cámara. «Oh, yo no soy», comenzó Nayeli. «Claro que sí», interrumpió Ricardo pasando el brazo alrededor de ella. Los gemelos se pusieron al frente, Ricardo y Nayeli atrás. El flash se disparó capturando un momento que parecía perfecto.
Pero luego, cuando Nayeli vio la foto impresa, sintió algo extraño en el pecho. Allí estaba ella, sonriendo junto a Ricardo con Gael y Enzo en brazos. Parecían una familia de verdad, y por primera vez se preguntó si no era exactamente eso lo que quería. La noche siguiente al evento de la escuela, Nayeli estaba en su pequeño departamento en el centro de la ciudad mirando la foto de la familia pegada en la nevera. La había puesto allí sin pensarlo, pero ahora no podía dejar de mirarla. El teléfono sonó, sacándola de sus pensamientos. «¡Aló, mija!», vino la voz animada de su madre al otro lado de la línea. «¿Cómo estás? Hace una semana que no hablamos». «Hola, mamá», respondió Nayeli, dejándose caer en el sofá gastado. «Estoy bien. ¿Bien? ¿Solo bien? Tu voz suena rara. ¿Pasó algo en el trabajo?» Lupita Solís conocía a su hija como nadie. 28 años siendo madre de Nayeli le daban el derecho de detectar cambios en su estado de ánimo solo por teléfono. «Es complicado, mamá», suspiró Nayeli. «¿Complicado cómo? ¿El jefe te está tratando mal? Porque si es eso, deja ese trabajo ahora mismo y regresa a Puebla. Aquí siempre hay trabajo en la panadería de tu tío». «No es eso. En realidad, él ha sido muy bueno conmigo». «¿Muy bueno cómo?». Nayeli dudó. ¿Cómo explicarle a su madre que empezaba a sentir cosas que no debía sentir por su jefe? ¿Cómo contarle que estaba viviendo una fantasía de familia perfecta que no le pertenecía? «Creo que estoy haciendo tonterías. Me estoy encariñando». «¿Encariñando con los niños? Eso es normal, mija. Siempre has sido buena con los niños». «No solo con los niños», admitió Nayeli en voz baja. «Me estoy encariñando, con él también». Silencio del otro lado de la línea. «Nayeli Esperanza Solís», dijo Lupita, usando el nombre completo como siempre hacía cuando estaba preocupada. «Cuéntame bien qué está pasando. Él es diferente de lo que pensaba, ¿ma? No es solo un hombre rico y frío. Perdió a su esposa y se quedó perdido, no sabía cómo cuidar a los hijos. Y ahora está aprendiendo, está cambiando, y yo... ¿Y tú te estás enamorando de él?» «Creo que sí», confesó Nayeli con lágrimas en los ojos. «Y eso es una locura, ¿no? Yo solo soy la empleada. Él es un empresario millonario. Vivimos en mundos completamente diferentes». «El amor no entiende de clases sociales, mija», dijo Lupita con suavidad. «Pero entiende de realidad. ¿Estás segura de que él siente lo mismo?» «Yo, no sé. A veces parece que sí. Otros momentos creo que solo es amable porque cuido bien de sus hijos». «¿Y los niños? ¿Cómo te tratan?» «Como si fuera familia». Nayeli se secó los ojos. «Y esa es la parte que más me asusta. Ma. No es solo él, son ellos también. Me encariñé tanto que ya no puedo imaginar mi vida lejos de ellos». «Entonces quizá no sea tontería», sugirió Lupita. «Quizá sea destino». Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Ricardo pasaba por la misma crisis existencial. Acababa de acostar a los gemelos y estaba en el despacho fingiendo trabajar, pero en realidad mirando por la ventana. El teléfono sonó. «Ricardo», vino la voz alegre de su hermana menor. «¿Cómo están mis sobrinos favoritos?» «Hola, Sofía», dijo él sonriendo por primera vez en el día. «Están bien, muy bien, de hecho». Sofía Herrera Vázquez era 3 años menor que Ricardo, casada con un médico y madre de 2 hijos. También era la única persona que había logrado hacer sonreír a Ricardo en los 2 años posteriores a la muerte de Isabela. «Tu voz suena rara», observó ella. «Diferente. ¿Más ligera? ¿Sí? Sí. ¿Qué está pasando? Y no me digas nada, porque conozco a mis hermanos», Ricardo rió. «Es Nayeli». «¿Quién es Nayeli?» «La mujer que cuida a los niños». «Ella cambió todo, Sofía». «¿Cambió cómo?» «Los niños volvieron a hablar, a reír, a jugar. La casa volvió a tener vida. Y yo...» Se detuvo buscando las palabras correctas. «No sé qué está pasando, pero se volvió el centro de la casa». ¿El centro de la casa o el centro de tu vida? La pregunta golpeó a Ricardo como un puñetazo en el estómago. «Sofía». «Ricardo, ¿te está gustando esa mujer?» «Ella es increíble con los niños. Es divertida, inteligente, cariñosa». «Eso no responde a mi pregunta». «Creo que sí», confesó finalmente. «Creo que me está gustando mucho». «¿Y cuál es el problema?» «Isabela murió hace 2 años, Ricardo. Tienes derecho a ser feliz de nuevo. El problema es que ella es completamente diferente a todo lo que conocía. Es espontánea, desordenada, no tiene dinero, no viene de nuestra clase social y no sé si esto puede funcionar, no sé si es justo para ella, no sé si es justo para los niños. ¿A los niños les gusta ella? Sí, les encanta. ¿Te hace feliz? Sí. Entonces, ¿cuál es la duda, idiota?» Ricardo rió a pesar de la confusión. «Tengo miedo, Sofía. Miedo de encariñarme y perder de nuevo.
Miedo de estar confundiendo gratitud con otras cosas. Hermano, la estás complicando. Si ella los hace felices, si a los niños les gusta, si ella les gusta, ¿por qué no intentarlo? ¿Y si sale mal? ¿Y si sale bien? La pregunta quedó resonando en la cabeza de Ricardo después de colgar el teléfono. A la mañana del viernes, Nayeli llegó al trabajo decidida a mantener distancia emocional. Había pasado la noche entera pensando en la conversación con su mamá y decidió que necesitaba ser más profesional, menos involucrada, más empleada y menos familia. La resolución duró exactamente 15 minutos, hasta que Gail tropezó y se raspó la rodilla. Ella se encontró consolándolo automáticamente, aplicando el curita, inventando una historia tonta sobre superhéroes con rodillas indestructibles. «Eres la mejor, Nayeli», dijo el niño abrazándola, y ahí se fue toda la distancia emocional que había planeado mantener. Alrededor de las 2 de la tarde, estaba limpiando las ventanas de la sala cuando escuchó voces en el vestíbulo. Espió discretamente y vio a Ricardo conversando con una mujer deslumbrante. La mujer era alta, elegante, vestía un traje caro y zapatos que probablemente costaban más que el salario mensual de Nayeli. Tenía el cabello rubio, perfectamente peinado, y una postura que gritaba clase alta a kilómetros de distancia. «Fue un placer verla de nuevo, Ricardo», dijo la mujer, tocándole ligeramente el brazo. «Creo que podemos retomar desde donde lo dejamos». «También estoy de acuerdo, Valentina», respondió Ricardo sonriendo. «Hablamos más la próxima semana». «Perfecto». Ella se inclinó y le dio un beso en la mejilla. «Hasta luego, querido». Nayeli observó todo desde lejos, sintiendo un vacío en el estómago. ¿Quién era esa mujer? ¿Y qué quería decir Ricardo con retomar de donde paramos? Intentó seguir limpiando, pero las manos le temblaban. Cuando Ricardo entró a la sala, ella fingió estar concentradísima en las ventanas. «Nayeli», dijo él acercándose. «Hola», respondió ella sin voltear. «Estaba pensando, ¿qué te parece si llevamos a los niños a cenar fuera mañana? Les encantaría». «Claro», dijo ella forzando una sonrisa, «les va a gustar». Ricardo notó que algo estaba mal, pero no pudo identificar qué. «¿Estás bien?» «Perfectamente bien», mintió Nayeli. «Con permiso, necesito terminar aquí». Esa noche en casa Nayeli volvió a llamar a su mamá. «Ma, creo que tenías razón, estoy siendo tonta». «¿Qué pasó?» «Hoy apareció una mujer muy bonita en la casa». Ellos hablaron de retomar de donde pararon. Creo que él está retomando algo del pasado». «¿Estás segura? ¿Qué otra cosa podría ser? Y tiene sentido, ¿no? Él necesita a alguien de su misma clase social. Alguien que encaje en su mundo». «Nayeli, está bien, ma». Fue bonito mientras duró esta fantasía, pero ya es hora de volver a la realidad. Después de colgar, Nayeli miró nuevamente la foto en la refrigeradora. Esta vez, sin embargo, la sacó y la guardó en el cajón. Algunas fantasías eran demasiado buenas para ser verdad. El fin de semana pasó como una película en cámara lenta. Nayeli cumplió sus obligaciones con eficiencia mecánica. Preparó las comidas de los gemelos, organizó su ropa, jugó con ellos cuando era necesario. Pero Ricardo notó que algo había cambiado. El brillo en sus ojos se había apagado, las sonrisas parecían forzadas y evitaba estar en la misma habitación que él más tiempo del estrictamente necesario. El lunes por la mañana, mientras tomaba café en el despacho, Ricardo finalmente conectó los puntos. El distanciamiento de Nayeli había comenzado justo después de la visita de Valentina. ¿Acaso ella había malinterpretado la situación? Bajó a la cocina y encontró a Nayeli preparando la merienda de los gemelos con la concentración de un cirujano. «Nayeli, ¿podemos hablar?» «Claro», dijo ella, sin levantar los ojos de los sándwiches. «¿De qué?» «Sobre el viernes, sobre Valentina». Las manos de Nayeli se congelaron sobre el pan. «No sé de qué hablas». «Creo que sí lo sabes», Ricardo arrastró una silla. «Valentina es decoradora de eventos. Está organizando la fiesta de cumpleaños de los gemelos, que es dentro de 2 semanas». Nayeli finalmente lo miró, confundida. «¿Decoradora?» «Sí». Cuando dije retomar de donde paramos me refería a la planeación de la fiesta. Ella había dado algunas ideas antes, pero las cancelé porque no estaba con ánimo de celebraciones. «Pero ahora sí estás», completó Nayeli sonrojada. «Ahora sí», confirmó Ricardo. «Gracias a ti». El alivio en el rostro de Nayeli fue tan evidente que Ricardo no pudo evitar sonreír. «¿Pensaste que yo estaba qué? ¿Reanudando un noviazgo?» «Yo, tal vez», admitió ella mortificada. «Ella es muy bonita y elegante y encaja contigo. ¿Encaja conmigo?» «Sí, mismo mundo, misma clase social, mismo todo».
Ricardo guardó silencio un momento, procesando la información. ¿Eso piensas? ¿Que me importa eso? No deberías. Nayeli, dijo él acercándose, en los últimos meses has transformado mi casa en un hogar, a mis hijos en niños felices, y yo volví a sonreír. ¿De verdad crees que me importa si tus zapatos no son de marca o si tu acento no es de Polanco? Antes de que pudiera responder, Gail y Enzo entraron corriendo a la cocina. Nayeli, papá, gritó Gail, olvidamos contarles. Hoy hay presentación en la escuela. ¿Cómo así, presentación? Preguntó Ricardo. Vamos a cantar, explicó Enzo emocionado. Y la maestra dijo que los padres pueden venir a ver. ¿A qué hora? Preguntó Nayeli. A las 3 de la tarde, dijo Gael. Van a ir, ¿verdad? Ricardo y Nayeli se miraron. La conversación tendría que esperar. Claro que vamos, dijo Ricardo. No nos lo perderíamos por nada. A las 2:30 de la tarde, Ricardo se estaba arreglando para salir cuando notó que había comenzado a llover. No una llovizna suave, una tormenta mexicana completa, con viento fuerte y truenos dramáticos. Tomó un paraguas y bajó a encontrar a Nayeli y los gemelos. Ella estaba en el vestíbulo, mirando por la ventana con preocupación. Esto no va a parar pronto, dijo ella. No importa, declaró Ricardo. Se lo prometimos, pero se van a mojar. Entonces nos vamos a mojar todos juntos. La carrera hasta el coche fue épica. Ricardo abrió el paraguas, que inmediatamente se dio la vuelta con el viento. Nayeli intentó proteger a los gemelos con un abrigo, pero terminó tropezando en un charco. Ricardo fue a ayudarla y también resbaló, casi derribando a todos. «Esto es ridículo», gritó Nayeli sobre el ruido de la lluvia, pero estaba riendo. «Completamente ridículo», coincidió Ricardo, luchando con el paraguas rebelde. Finalmente lograron llegar al coche, todos empapados y riendo como locos. La presentación fue un éxito. Gael y Enzo cantaron una canción sobre los colores del arco iris con tanto entusiasmo que la mitad del público lloró de emoción. Ricardo grabó todo, orgulloso como un pavo real. En el regreso, la lluvia había parado, pero el ambiente entre Ricardo y Nayeli todavía estaba cargado de todo lo que no se había dicho. Cuando llegaron a casa y acostaron a los gemelos, Ricardo decidió que no podía esperar más. Encontró a Nayeli en el jardín, disfrutando del aire fresco después de la tormenta. Ella estaba sentada en el banco, mirando las flores mojadas. «Nayeli», dijo él, acercándose. «Hola. Necesitamos terminar nuestra conversación». «No hay nada que terminar», dijo ella, levantándose. «Ya explicaste lo de la decoradora. Todo está claro». «No está claro». Ricardo bloqueó su camino. «Sigues pensando que no sirves para mí. No es cuestión de servir o no». «Sí lo es», interrumpió él. «Piensas que porque eres solo una empleada y un empresario somos incompatibles». «¿No lo somos?», desafió ella. «Nayeli». Ricardo se pasó la mano por el cabello, frustrado. «No sé qué eres. No sé si eres empleada, niñera, terapeuta o maga. Pero sé lo que hiciste. Tomaste una casa muerta y la devolviste a la vida. Tomaste a 2 niños traumatizados y les enseñaste a sonreír de nuevo. Tomaste a un hombre roto y... ¿Y qué?», preguntó ella, con el corazón acelerado. «Y lo hiciste recordar cómo es amar». El silencio que siguió fue interrumpido solo por el goteo de las hojas todavía mojadas. «Ricardo», comenzó ella. «Sin ti», continuó él decidido a decir todo, «la casa vuelve a ser solo casa. Los niños vuelven a ser solo 2 niños callados. Y yo vuelvo a ser solo un hombre vacío fingiendo que el trabajo es vida». «¿Y conmigo?», preguntó Nayeli, casi en un susurro. «Contigo. Somos una familia». Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos. Ricardo se había declarado de la forma más torpe posible, pero con total sinceridad. Nayeli lo miró por un largo momento. Vio al hombre que había conocido el primer día, frío, distante, encerrado en su dolor. Y vio al hombre que tenía frente a ella ahora. Vulnerable, abierto, dispuesto a arriesgar el corazón. «¿Sabes cuál es tu problema, Ricardo Herrera?», dijo ella, acercándose. «¿Cuál?». «Hablas demasiado», sonrió, levantando la mano para tocar su rostro. «Así que es hora de que aprendas a limpiar ese desastre emocional que llamas corazón», y lo besó. Fue un beso que llevaba meses de tensión, semanas de malentendidos, días de añoranza. Un beso que probaba que a veces las mejores cosas de la vida vienen disfrazadas de empleadas atrasadas con overoles rosas. Cuando se separaron, Ricardo sonrió, esa sonrisa verdadera que Nayeli había aprendido a provocar. «¿Puedo interpretar eso como un sí?», preguntó él. «Puedes interpretarlo como un vamos a ver qué pasa», respondió ella, pero también sonreía. «Acepto esos términos. Qué bueno», dijo Nayeli besándolo de nuevo.
Porque me medio enamoré de ti y de tus hijos, y sería muy inconveniente tener que buscar otro trabajo ahora. Ricardo rió, acercándola más. Creo que podemos negociar un cambio en tu contrato de trabajo. ¿Qué tipo de cambio? ¿De empleada a novia del jefe? Fingió pensar. ¿Y el salario? Todos los besos que puedas aguantar. Trato hecho. 2 semanas después del beso en el jardín, la mansión Herrera se había transformado en un verdadero centro de operaciones militares. El cumpleaños número 7 de los gemelos estaba programado para ese sábado, y Nayeli había asumido el mando de la organización con la seriedad de una general preparando una batalla decisiva. «¡Valentina!», gritó por el jardín, sosteniendo un megáfono que había tomado prestado de una obra vecina. «Las mesas están 3 centímetros a la izquierda. 3 centímetros pueden arruinar toda la simetría». La elegante decoradora, que ya había organizado fiestas para presidentes y celebridades, miraba a Nayeli con una mezcla de admiración y terror. «Nayeli, querida», dijo Valentina, tratando de mantener la calma, «son solo 3 centímetros». «¿Solo?». Nayeli se giró dramáticamente. «¿Dirías eso si fueran tus hijos cumpliendo 7 años?» «Técnicamente, tampoco son tus hijos», murmuró doña Carmen, pasando con una bandeja de bocadillos. «Sí lo son», gritó Nayeli, sin soltar el megáfono. «Por adopción emocional». Ricardo observaba todo desde la terraza, riendo en silencio. En los últimos 15 días, desde que oficializaron su noviazgo, Nayeli se había vuelto aún más intensa. Si antes era un huracán, ahora era un huracán con un propósito definido. Hacer de la fiesta de los gemelos el evento más memorable en la historia de las fiestas infantiles mexicanas. «Atención, equipo», continuó ella, consultando una carpeta llena de notas. «Tenemos 15 minutos para iniciar la operación. Quiero a todos en sus puestos». «¿Operación?», preguntó Gael, apareciendo al lado de su padre en la terraza. «Nayeli se está tomando nuestra fiesta demasiado en serio», explicó Ricardo. «Está un poco loca», observó Enzo, uniéndose a ellos. «¿Un poco?». Ricardo levantó una ceja. «Muy loca», corrigieron los gemelos al unísono, pero sonriendo. A las 2 de la tarde comenzaron a llegar los primeros invitados. Nayeli había insistido en invitar a todos los niños de las clases de los gemelos, más algunos vecinos, más los hijos de los empleados de Ricardo, más, bueno, básicamente la mitad de la Ciudad de México. «Nayeli», dijo Ricardo, acercándose a ella mientras revisaba por 10ª vez si el sonido funcionaba. «¿Cuántos niños invitaste exactamente?» «Pocos», respondió ella inocentemente. «¿Pocos cuántos?» 43. ¿43? Ricardo casi se atraganta. «Nayeli, nuestro jardín no es un estadio». «Relájate, amor», le dio un beso rápido en la mejilla. «Todo va a salir bien. Confía en mí». Media hora después, Ricardo se cuestionaba seriamente si la confianza era una virtud o un defecto de carácter. El jardín se había transformado en una versión infantil del apocalipsis. Los niños corrían en todas direcciones como pequeños misiles humanos. 3 niños habían descubierto que podían usar la manguera como arma de guerra acuática. Un grupo de niñas había decidido que la pintura facial en realidad era pintura corporal completa. Y 2 hermanos habían iniciado una pelea de comida que rápidamente se extendió a otras mesas. «Nayeli», gritó Valentina, corriendo con el cabello despeinado. «El pastel está volando». «¿Cómo así volando?», gritó Nayeli de vuelta, tratando de separar a 2 niños que peleaban por un dinosaurio de juguete. Ricardo miró hacia donde Valentina señalaba y vio una escena que entraría en la historia familiar. El pastel de cumpleaños de 3 pisos, una obra de arte en forma de castillo medieval, estaba siendo usado como fortaleza en una guerra de brigadeiros. Un niño especialmente creativo había subido al 2º piso y estaba lanzando dulces a los enemigos abajo. «Evacúen el pastel», gritó Ricardo, corriendo hacia allá, pero era demasiado tarde. En el momento en que llegó, la estructura de azúcar se derrumbó con un estruendo épico, cubriendo a Ricardo de pies a cabeza con chocolate, crema batida y chispas de colores. Un silencio mortal se apoderó del jardín. 43 niños dejaron lo que estaban haciendo para mirar al CEO millonario cubierto de pastel de cumpleaños. Y entonces ocurrió la magia. «¡Lucha de comida!», gritó uno de los niños. «¡Agárralo, papá!», gritaron Gael y Enzo, corriendo hacia su padre con las manos llenas de brigadeiros. Y así, Ricardo Herrera, el hombre más serio de la Ciudad de México, se vio en medio de una épica guerra de comida. Los dulces volaban por el aire como misiles. Los bocadillos salados eran usados como munición.
El refresco se convirtió en arma de dispersión masiva. Nayeli observaba el caos con el megáfono en la mano, completamente perpleja. ¿Yo planeé esto?, le preguntó a doña Carmen. Querida, ¿planeaste una fiesta? Esto es un fenómeno natural, respondió la gobernanta, protegiéndose detrás de una mesa. 20 minutos después, cuando la guerra finalmente terminó por falta de munición, el jardín parecía haber sido alcanzado por un meteoro de azúcar. Adultos y niños estaban irreconocibles bajo capas de comida, pero todos reían. «La mejor fiesta de mi vida», gritó uno de los invitados. «Queremos venir aquí todos los fines de semana», añadió otro. Los gemelos corrieron hacia Ricardo y Nayeli, que intentaban limpiarse el chocolate de la cara mutuamente. «Gracias», dijo Gael abrazándolos. «Fue la mejor fiesta del universo». «¿Incluso con el desorden?», preguntó Nayeli. «Principalmente con el desorden», respondió Enzo. Mientras los invitados se iban y el equipo de limpieza, convocado a toda prisa, se hacía cargo del jardín, Ricardo llevó a Nayeli a un rincón más privado. «Nayeli», dijo, tomando sus manos que aún tenían restos de glaseado, «si vas a quejarte de la organización, puedo explicar que...». «No voy a quejarme», lo interrumpió él, sonriendo. «En realidad, quiero preguntarte algo». «¿Qué?». Ricardo respiró hondo. Había ensayado ese momento en su cabeza varias veces, pero ahora, con ella frente a él, cubierta de pastel y con una sonrisa traviesa, todas las palabras bonitas que había preparado desaparecieron. «Después de esto», señaló el jardín destruido, «ya no vas a salir corriendo, ¿verdad? ¿Huir?», rió ella. «¿A dónde iba a huir? Después de organizar una fiesta así, ningún país me aceptaría». «Nayeli, hablo en serio». Él sostuvo su rostro entre las manos. «Quiero que seas oficialmente mi novia y la mamá de mis hijos. Quiero que seamos una familia de verdad». La sonrisa de Nayeli se suavizó. «Ricardo, sé que es una locura, sé que nos conocemos hace poco, sé que venimos de mundos diferentes, pero también sé que te amo, y sé que los niños te aman. Y sé que sin ti, nada de esto tiene sentido». Nayeli lo miró a los ojos, viendo toda la sinceridad y vulnerabilidad que él le ofrecía. «¿Estás segura de lo que quieres?», preguntó ella, casi en un susurro, «porque esto significa asumir a dos niños que no son biológicamente tuyos. Significa volverte madrastra de inmediato. Significa compartir el amor de un hombre con la memoria de otra mujer». «Nayeli», dijo Ricardo con voz firme, «si no es contigo, no tiene sentido. No tiene sentido que me levante por la mañana, no tiene sentido que los niños rían, no tiene sentido nada. Tú le diste color a nuestra vida gris. Nos enseñaste a ser familia de nuevo. ¿Y Isabela? Isabela siempre tendrá un lugar en mi corazón. Pero tú tienes un lugar diferente. Un lugar que es solo tuyo». Nayeli sintió lágrimas en los ojos. «¿Eso significa que me estás pidiendo matrimonio?». «No», dijo Ricardo sonriendo. «Esto significa que te estoy pidiendo en familia. El matrimonio lo arreglamos después». Nayeli miró el jardín desordenado, a los gemelos jugando con los últimos brigadeiros sobrevivientes, al hombre que la amaba a pesar de todas sus manías locas. «Está bien», dijo ella simplemente. «¿Está bien? Está bien. Acepto ser tu novia oficial y mamá adoptiva de tus hijos, pero con una condición». «¿Cuál?». «En el próximo cumpleaños, contratamos un payaso profesional. Ya no aguanto ser la única responsable de entretener a 43 niños». Ricardo rió, acercándola para un beso. Una semana después del cumpleaños más caótico de la historia, Ricardo tomó una decisión que hasta él mismo se sorprendió. Estaba en el despacho, tratando de concentrarse en informes financieros, cuando escuchó risas desde el jardín. Por la ventana, vio a Nayeli enseñando a los gemelos a hacer burbujas de jabón gigantes. Gail y Enzo saltaban intentando explotar las burbujas iridiscentes, mientras ella reía, con jabón en el cabello y alegría en los ojos. Era la tercera vez ese día que él había dejado de trabajar solo para observarla. Cerró la laptop y bajó al jardín. «Nayeli, ¿puedo hablar contigo?». «Claro». Ella se limpió las manos en el delantal. «Chicos, sigan jugando. Ya vuelvo». Se alejaron unos pasos y Ricardo sintió ese nerviosismo que no sentía desde la adolescencia. «Tengo una propuesta para ti», dijo él. «Si es sobre aumentar mi salario, lo acepto de inmediato», bromeó Nayeli. «No es sobre el salario», sonrió Ricardo. «Es sobre cambio de domicilio». «¿Cómo así?». «Quiero que vengas a vivir aquí, oficialmente, con nosotros». Nayeli abrió los ojos. «Ricardo, sé que es un paso grande. Pero ya pasas más tiempo aquí que en tu departamento. Los niños te buscan cuando no estás. Y yo», dudó, «quiero despertar todos los días sabiendo que estás aquí. ¿Y si sale mal?».
¿Y si sale bien? Tomó sus manos. Nayeli, ya somos una familia de hecho. ¿Qué tal si lo hacemos oficial? Ella miró a los gemelos, que habían dejado de jugar y observaban la conversación con curiosidad evidente. Gael, Enzo, llamó Ricardo. Vengan aquí. Los niños corrieron cerca. ¿Qué opinan de que Nayeli venga a vivir con nosotros? ¿En serio? Gritaron al unísono. ¿Para siempre? Preguntó Gael, con los ojos brillando. Para siempre, confirmó Ricardo. Y eran saltando como palomitas. Enzo abrazó las piernas de Nayeli. ¿Vas a ser nuestra mamá de verdad ahora? El corazón de Nayeli se apretó. Si ustedes quieren, dijo arrodillándose para quedar a su altura. Queremos, dijo Gael, mucho. Entonces está decidido, sonrió Ricardo. Bienvenida oficialmente a la familia Herrera. 2 semanas después, Nayeli ya se había mudado completamente a la mansión. Su cuarto estaba en el mismo pasillo que el de los gemelos, estratégicamente colocado para poder escuchar cualquier aventura nocturna que pudieran planear. La mudanza trajo cambios que nadie había previsto. Ricardo, que siempre había sido el CEO más puntual y workaholic de la ciudad, comenzó a llegar tarde a las reuniones. Señor Herrera, dijo su secretaria una mañana, la reunión con los inversionistas japoneses era a las 9. Son las 9:40. Ah, sí, dijo Ricardo, distraído. Es que los niños me estaban enseñando a hacer panqueques en forma de dinosaurio. ¿Sabías que es casi imposible hacer un triceratops que parezca un triceratops? La secretaria lo miró como si lo hubieran abducido extraterrestres. Señor, ¿está bien? Mejor que nunca, sonrió Ricardo. Cancela la reunión de las 2. Prometí llevar a los niños a comer helado. Y salió dejando a la pobre mujer preguntándose qué le había pasado a su jefe. Esa tarde de sábado, Nayeli tuvo una de sus ideas locas. ¿Qué tal si hacemos un picnic en el jardín?, sugirió. ¿Un picnic?, frunció el ceño Ricardo. Pero podemos comer en el comedor. Exactamente por eso, aplaudió ella. Vamos a comer en el piso como personas normales. No somos personas normales, observó Gael. Somos ricos. Los ricos también pueden comer en el piso, declaró Nayeli. Es democrático. Media hora después, todos estaban sentados sobre una manta a cuadros en medio del jardín. Doña Carmen había preparado sándwiches, fruta y jugo natural. El sol se filtraba entre los árboles, creando patrones de luz sobre la familia improvisada. Esto se siente un poco raro, admitió Ricardo, mordiendo un sándwich de jamón. ¿Raro bueno o raro malo?, preguntó Nayeli. Raro, diferente. Enzo se levantó y comenzó a imitar un pájaro, corriendo por el jardín con los brazos abiertos. Que él lo siguió, fingiendo ser un avión. Pronto los dos estaban compitiendo para ver quién volaba mejor. Nayeli observaba, sonriendo, cuando tuvo una inspiración súbita. Tomó un paño de cocina que había traído para limpiarse las manos, lo puso en la cabeza como si fuera un velo y adoptó una postura dramática. «Yo soy la princesa Nayeli, soberana del reino de los sándwiches perdidos», declaró con voz solemne. Los gemelos dejaron de volar y corrieron hacia ella, riendo. «Y nosotros somos tus súbditos», dijo Gael, haciendo una reverencia exagerada. «Súbditos muy ruidosos», agregó Enzo, cayéndose en el pasto de tanto reír. Ricardo observaba la escena, moviendo la cabeza. «Estás loca», dijo, pero sonriendo. Nayeli se volteó hacia él, aún con el paño en la cabeza, y puso una expresión majestuosa. «Y tú eres un ex refrigerador enamorado», replicó. «¿Ex refrigerador?», levantó una ceja Ricardo. «Exacto. Antes eras frío, cerrado, sin color. Ahora eres», pensó un momento, «un horno, caliente, acogedor, que hace cosas ricas». «Me llamo horno, papá», rió Gael. «Mejor que refrigerador», filosofó Enzo. Ricardo no pudo contenerse más. Comenzó a reír. Una risa genuina, libre, que salió desde el fondo del pecho. Los gemelos rieron también. Nayeli se quitó el paño de la cabeza y se tiró al pasto, riendo también. Allí, en ese momento sencillo, una familia sentada en un jardín comiendo sándwiches y riendo de bromas tontas, Ricardo percibió algo que lo emocionó profundamente. Por primera vez en 2 años, la casa parecía realmente llena de vida. No solo con ruido o movimiento, sino con ese tipo de vida que viene del amor, de la espontaneidad, de la certeza de que estás exactamente donde deberías estar. «Gracias», dijo de repente. «¿Por qué?», preguntó Nayeli. «Por enseñarnos a ser familia de nuevo. Ustedes ya eran una familia», dijo ella tomando su mano. «Solo estaban un poco perdidos». «¿Y ahora?». «Ahora me encontraron a mí», sonrió ella. «Y yo los encontré a ustedes». Gael y Enzo se acercaron y se lanzaron sobre los dos, creando una montaña de abrazos y risas. «¡Grupo familia!», gritó Enzo. «¡Para siempre!».
completó Gael. Y allí, en el jardín de la mansión que algún día había sido solo una casa grande y silenciosa, la familia Herrera Solís celebraba el milagro más simple y extraordinario del mundo: haberse encontrado. Desde lo alto de la terraza, doña Carmen observaba la escena, secándose discretamente los ojos. «Gracias a Dios», murmuró. «Finalmente esta casa volvió a ser un hogar». ¿Qué te pareció la historia de Nayeli y Ricardo? Deja tu opinión en los comentarios. Califica esta historia del 0 al 10. Suscríbete al canal y activa la campanita para seguir todas nuestras historias. Y aprovecha para ver más historias emocionantes haciendo clic aquí en la pantalla final.